Bueno, chicos, ahí los que estén, sigamos porque no podemos esperarlos más tiempo. Entonces, estábamos en la frecuencia relativa. Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Entonces, la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Y eso me da un número decimal. Casi siempre voy a tomar dos decimales. Dos decimales. Listo. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Estoy acumulando los datos de la frecuencia relativa, pero en esta tablita. Entonces 0,3 me dio en la primera, lo acumulo con lo que me dio en el segundo, lo sumo. Y esto me da en el segundo, lo acumulo con el que me da en el tercero, lo sumo. Esto me da en el tercero, lo acumulo con la que me da en la fila 4. Y esto me da en la fila 4 y lo acumulo con lo que me da en la última fila y esto me da 1. ¿Por qué 1? Porque estoy tomando todos los datos, los 20 datos, por eso me da 1. Y la frecuencia relativa a modo porcentual, lo que estoy haciendo únicamente aquí es multiplicando por 100. Porque acordémonos que el porcentaje es por 100, por ciento. Estoy multiplicando este número decimal por 100 para sacar el porcentaje. De 0,3% me da el 30%. 0,55%. Lo que estoy multiplicando es la frecuencia relativa, no la frecuencia relativa acumulada. Porque esta es otra. Esto es acumulación de este dato y este dato. Entonces, no. Estoy hallando la frecuencia relativa porcentual, es decir, multiplicando este valor de la frecuencia relativa y multiplicándolo por 100. Por 100 y así obtengo el 25%. Y así con todos. Multiplico la por 100 y obtengo el 20%. Esa es la manera de interpretar los datos en una tabla de frecuencias. Entonces, en una tabla de frecuencias, nosotros encontramos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Esta frecuencia relativa porcentual nos va a servir para identificar o graficar estos datos en una gráfica circular que tiene porcentajes y todo el cuento. Ya la vamos a mirar. Entonces, esa frecuencia relativa porcentual nos sirve para identificar los valores en una gráfica o en un diagrama circular. Entonces podemos representar esos datos de la siguiente forma, con un histograma. ¿Qué es un histograma? Un gráfico de barras que representa la distribución de frecuencias en un conjunto de datos. Entonces, el histograma se utiliza para la representación de datos agrupados por grupitos. Por eso utilizamos el histograma. ¿Qué nos muestra? Pues a grandes cantidades o sea, nos permite ver de una forma más clara o visualizar de una forma más clara cuántas veces se repite el intervalo de 9 a 13, cuántas veces se repite de 13 a 17, cuántos datos hay ahí. Entonces vemos que de 9 a 13 hay 23 datos, hay ahí, se repite, 24 datos habría aquí, 9 datos habría aquí en este intervalo, 4 datos habría aquí. Entonces vemos cuántas veces o cuántos datos hay en ese intervalo. Más que cuántas veces se repite, es cuántas veces, cuál cantidad de número de datos hay de 9 a 13. Eso es en un histograma. Entonces los histogramas los usamos para representar los datos agrupados en los histogramas. Pero también podemos representarlos
Bueno, esto es un ejemplo de un histograma, que les pongo un ejemplo. Entonces vemos que mujeres y varones, la altura de los estudiantes del colegio. Entonces en el eje de las abscisas, el eje X o eje de las abscisas y eje Y o eje de las ordenadas, en el eje X vamos a poner siempre los intervalos, los grupitos de datos. Y vemos que en el eje Y ponemos los valores o la variable cuantificable. ¿Listo? En el número de estudiantes, que sería el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes? Entonces vemos que aquí nos muestra, no podemos relacionar dos gráficas, la de hombres y la de mujeres. Mentiras, al revés, la de mujeres y la de hombres. La de mujeres y la de hombres. Podemos analizar esas dos gráficas, esas dos barritas, a medida que utilizamos el histograma. Entonces el histograma nos sirve para este tipo de representación. Aquí podemos analizar la frecuencia. Entonces en mujeres de 140 a 149 hay 8 datos. Entonces lo vemos que hay 8. Y en los hombres hay 5. Entonces vemos que llega la barrita hasta el 5, por aquí. Y así podemos representar los datos de manera que podemos comparar en la gráfica esa variación de los datos, cómo están variando el número de estudiantes o la altura del número de la altura de, cómo está variando la altura en el colegio. Pues vemos que hay de 1 a 40 a 1 a 49 hay más mujeres que hombres, de 1 a 50 a 159 mucho más mujeres que hombres. Entonces vemos que hay varios datos que, esa manera de representar esos datos con el histograma. Pero también podemos utilizar los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia es el nombre que recibe una clase de histograma, entonces una especie de histograma, pero con polígono, con punticos. Entonces son las mismas barritas, pero digamos que se representan con puntos. Entonces acá va una barra que me da aquí va otra, aquí va otra, aquí otro dato. Entonces son puntos que podemos unir para verificar cómo está variando esos datos, cómo están variando. Los llamados picos altos, picos bajos, picos altos. Esas son las llamadas polígonos de frecuencia que nos sirve para representar los puntos de contagio del coronavirus. Puede ser que nos decían que hay unos picos altos, unos picos bajos. Esos son los tales picos que se presentan, porque estamos representando esos datos en un polígono de frecuencia. Entonces el polígono de frecuencia se hace a manera de puntos. En vez de barritas, lo que ponemos son como puntos y luego los unimos para ver cómo están variando esos datos en el plano. Y aquí vemos un ejemplo. Entonces vemos un ejemplo, lo mismo, tenemos a hembras varones o mujeres varones en la estatura y vemos que de 145 aquí hay 8, vemos los mismos datos, pero vemos cómo está la gráfica diferente, representada de otra forma. Entonces vemos que hay más chicos, hay más mujeres en una estatura aproximada de 1,50 a 1,59. Se encuentran la mayoría de mujeres. Y vemos que la mayoría de hombres se encuentran aquí ubicados en la estatura de 1,60 a 1,69. Entonces vemos que es una manera mucho más fácil de identificar o de analizar los datos a partir de este tipo de gráficas. ¿Listo? Entonces para eso es importantísimo la estadística. Vemos que la estadística nos sirve para mirar porcentajes, cuál es el porcentaje de estudiantes que miden que los más altos, cuál es el porcentaje de estudiantes más altos, de hombres más altos en el salón, cuál es el porcentaje de estudiantes más altas de chicas en el curso que son más altas. Podemos analizar ese tipo de cosas de acuerdo a las tablas de frecuencia y a los diagramas que
podemos representar. Entonces vemos que la estadística nos sirve para ese tipo de cosas, para representar datos y poder mirar, observar de diferentes perspectivas esos datos. Entonces vemos que en la estadística podemos encontrar variables cualitativas, variables cuantitativas, que pueden ser nominales, ordinales o pueden ser discretas o continuas. Las variables que nosotros analizamos en estos ejemplos fueron continuas, como la estatura, no sé cuál otra miramos solo la estatura, me parece. Entonces la estatura es una variable continua. Por lo general, nosotros analizaremos más variables continuas que cualitativas, cuantitativas que cualitativas. Vemos que para representar los datos utilizamos las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias tienen una serie de elementos que nos sirven para identificar o representar o analizar los datos de una manera mucho más sencilla. Entonces, las tablas de frecuencias tienen frecuencia absoluta, que es el número de veces que se encuentra ese dato en ese intervalo o en ese grupito de datos que armamos. La frecuencia acumulada es la acumulación de datos de la frecuencia absoluta La frecuencia relativa es el número decimal que obtengo yo al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada es la acumulación de los datos de la frecuencia relativa. Estoy acumulando los datos que encontré en la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa porcentual me arroja los datos de la frecuencia relativa de manera porcentual, a manera de porcentaje, que me permite identificar o representar este tipo de datos en otro tipo de gráfica, como es el de diagrama circular o de torta, que lo representamos a manera de porcentajes. Podemos insertar un diagrama y representar estos porcentajes en ese diagrama de torta o diagrama circular. Entonces, la frecuencia relativa nos sirve básicamente para identificar los porcentajes o el porciento o el tanto por ciento de los datos que se representan en estos grupitos. Eso como frecuencia o tablas de frecuencia. Y también encontramos que las tablas o estos datos los podemos representar a manera de histogramas o a manera de polígonos de frecuencia. ¿Listo, chicos? Eso es como el temita de hoy referente a la estadística. Entonces, la estadística nos sirve para representar datos y analizarlos de una manera mucho más sencilla, con la frecuencia absoluta, la relativa porcentual, y que podemos identificar esos datos o representarlos en histogramas o polígonos de frecuencia. ¿Listo? Eso como estadística descriptiva para datos agrupados. Por eso es que son datos agrupados, porque armamos grupitos o intervalos para representar o contar de una manera mucho más fácil los datos. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o inquietud? No, profe. No, señor. Ok, perfecto. Entonces el día de miércoles nosotros vamos a echarle una repasadita más a fondo a esto de la estadística e iremos un poquito, avanzando con el siguiente tema. ¿Listo? Entonces la actividad que tendrían que hacer sería resolver o echarle una repasada, resolver, sí, los puntos de la página del módulo de la 43 a la 49. ¿Listo? De la página 43 a la 49, que en esas páginas del módulo nos hablan de las clases de variables y de las tablas de frecuencia y de los histogramas y de los polígonos de frecuencia. ¿Listo? Esa es como la actividad que tendríamos. Y mañana nos vemos en estadística para dejar claro, bueno, el nuevo temita de estadística y la recuperación para las notas de los quizzes de estadística.
Entonces, chicos, eso sería todo. Me están cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan, que se les vaya surgiendo a medida que va pasando el tiempo, me van escribiendo por interno, yo les hago un video, les explico, un audio, ahí les voy explicando cualquier duda. Profe, o sea que va a haber quiz de este tema. Quiz, ya no habría ya más quizzes, ya no tendríamos más quizzes, tendríamos ya la evaluación final. ¿Listo? Esa evaluación ya se estará habilitando la próxima semana, entonces a estudiar muy juiciosos esos temas. Yo creo que este tema, algo de este tema se alcanzaría a entrar en la evaluación final. ¿Listo? Entonces para que repasemos e estudiamos, ¿listo? Entonces, eso sería todo, chicos, por la clase.